Jesús, gloria a Dios. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Gloria a Dios. El apóstol Pablo llegó a Éfeso, esta ciudad llena de idolatría, una ciudad donde el apóstol Pablo comenzó a pregonar y a evangelizar durante 2 años. Estuvo en Éfeso predicando y anunciando las buenas nuevas de salvación. Muchos creyeron en Éfeso, pero otros cayeron en incredulidad y en endurecimiento de corazón. Así dice la Biblia, de tal forma que el apóstol Pablo se retiró de la sinagoga de ellos y se fue a una escuela de uno de sus seguidores. Allí enseñó y allí estuvo enseñando durante 2 años en ese lugar, para la honra y la gloria de Cristo. Pero ahora dice la Escritura que en esa misma ciudad de Éfeso el apóstol Pablo llegó a mostrar el poder de Dios de tal forma que aún la gente venía de las ciudades de los alrededores y venían y eran sanados. Muchos recibían sus milagros de sanidad. El apóstol Pablo aún tomaban del apóstol Pablo los delantales, los pañuelos y los llevaban y los ponían sobre los enfermos. Pero es de preguntarnos por qué Dios estaba respaldando al apóstol Pablo de esa manera, porque él no solo se movía en sabiduría de palabra. Él mismo había confesado y había dicho: yo no vengo a vosotros a presentar este evangelio solo con sabiduría de palabra, sino que también él se preocupaba para que aquella demostración del poder y de las maravillas, de los milagros, fuera una realidad. Ahí estaba en Éfeso el apóstol Pablo haciendo milagros en el nombre de Jesús. La Biblia dice que aún llevaban los delantales, aún llevaban los pañuelos que había utilizado el apóstol Pablo, y Dios hacía muchos milagros a través de las manos ¿de quién? Del apóstol Pablo. A través, dice la Biblia explica que a través de las manos del apóstol Pablo se hacían muchos milagros. Pero ¿por qué la Biblia hoy dice que a través de las manos del apóstol Pablo se hacían milagros? ¿Acaso era porque el apóstol Pablo tuviera el poder? No, era porque el apóstol Pablo había hallado gracia delante de Dios, y hoy el Espíritu Santo era el que lo respaldaba. Cuando él ponía las manos sobre los enfermos, era Dios mismo a través de su Santo Espíritu testificando que él lo había comisionado, que él lo había elegido para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos. Y así es que la Biblia dice que a través de las manos del apóstol Pablo se hacían muchos milagros. Pero ¿por qué hoy el apóstol está haciendo milagros? En otro tiempo no pudo hacer milagros cuando él era religioso. Un hombre religioso, una persona religiosa como lo era Saulo de Tarso. Aunque él se movía y creía en el Dios de Abraham, en el Dios de Jacob, de tal forma que como Saulo de Tarso era celoso de la ley, religioso, estudioso de la Torá, de la ley de Moisés, celoso de las tradiciones que se hacían en Israel,
judío de judíos, hebreo de hebreos. Era celoso. Pero el hombre en la religiosidad, el apóstol Pablo, primeramente antes de que Dios lo utilizara con ese gran poder que hoy estamos viendo en Éfeso, él fue un religioso antes de que Dios testificara y hiciera que a través de sus manos el Espíritu Santo está reflejando y está diciendo: a través de las manos del apóstol Pablo se hacían muchos milagros, porque también dice la Escritura que habían 7 hijos de un hombre, Erseba, que era jefe de los sacerdotes de aquella sinagoga, que cuando vieron que el apóstol Pablo ponía las manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban, estos hijos de aquel hombre Erseba habían practicado la magia, habían practicado y ejercido la magia en la ciudad de Éfeso. Ahora quisieron imitar al apóstol Pablo, pero hoy Dios dice que a través de las manos del apóstol Pablo, de las manos del apóstol Pablo se hacían milagros, no de las manos de los hijos de Erseba, aunque los hijos de Erseba habían dicho: en el nombre de Jesús de Nazaret, del que predica Pablo, os conjuramos que salgan fuera. Esto dice la Biblia, que los hijos de aquel hombre, jefe de los sacerdotes, estaban queriendo imitar, poner las manos sobre un endemoniado y echar fuera un demonio que tenía poseído a cierto hombre. Hoy llegaron los hijos de este hombre Ersebas, 7 hijos llegaron, pero la Biblia dice que a través de las manos del apóstol Pablo se hacían milagros, pero estos hombres también tenían manos y iban en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué no se hacían milagros a través de las manos de ellos, si también ellos iban en el nombre de Jesús? Y comenzaron a decir: os conjuramos. Esa palabra traducida quiere decir: os rogamos. Ellos estaban rogándole al espíritu inmundo que saliera fuera. Estaban en contra de la palabra de Dios, pero estaban procurando agradar a Dios y que Dios glorificara su nombre a través de las manos de estos 7 hombres, hijos de Erseba. Pero Dios no glorificó su nombre a través de las manos de estos 7 hombres, sino que la Escritura dice que estos 7 hombres rogaban y decían: os conjuramos en el nombre de Jesús de Nazaret, del que predica Pablo. Os conjuramos. Eso lo decía. Y gritaban. Querían imitar al apóstol Pablo. ¿Cuántas veces hemos querido imitar a Jesús? ¿Cuántas veces hemos querido imitar a los apóstoles? ¿Cuántas veces hemos querido hacer lo que los apóstoles hicieron? Echar fuera demonios, atar y sujetar al diablo, echar fuera malos espíritus. Pero ahora la Biblia está testificando que a través de las manos del apóstol Pablo, Dios sí hacía milagros. Pero a través de las manos de estos 7 hombres, hijos de aquel Ersebas, no se movía el poder de Dios, sino que lo que sucedió fue que cuando estos 7 hombres estaban queriendo echar fuera
aquel mal espíritu, el mal espíritu respondió y habló en boca de aquel hombre que estaba endemoniado y comenzó a decir: a Jesús conocemos y sabemos quién es Jesús. Sabemos también quién es el apóstol Pablo. El espíritu inmundo, el demonio mismo, estaba reconociendo que a Jesús verdaderamente lo reconocía como alguien que lo podía echar fuera de aquel cuerpo. Al apóstol Pablo también confesó ese mal espíritu, que lo reconocía y que el apóstol Pablo tenía el poder y la autoridad para atarlo y sujetarlo y echarlo fuera. Es por eso que este espíritu comenzó a decir: a Jesús conocemos, al apóstol Pablo conocemos, pero ustedes, hijos de Erseba, ¿quiénes son? No los conocemos. La escritura dice que aquellos hombres querían imitar al apóstol. Cuánta gente en esta tierra a través de la historia se ha motivado, se ha alegrado, se ha puesto a decir: voy a ir a echar fuera demonios, y que bien, porque tiene el anhelo. Pero hay que comprender y hay que entender que los demonios saben y conocen quién verdaderamente se mueve a través de la gracia y el poder de Dios. Los mismos demonios tienen que reconocer si nosotros verdaderamente andamos en la gracia y en el favor de Dios y en el poder de Dios. Los mismos espíritus conocen y saben quién anda en la carne y quién anda en el espíritu. Aleluya. Estos hijos de Ersebas tenían el buen deseo, tenían el anhelo de ejercer también el poder, echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos. Ahí estaban en la ciudad de Éfeso. Ahí estaba el apóstol. Pero hay que entender que antes de que el apóstol Pablo llegara a ese nivel de fe, a ese respaldo que tenía del poder de Dios y del Espíritu Santo de Dios, pasó un tiempo que él era un religioso en esta tierra. Y como religioso, como Saulo de Tarso, el religioso que había estudiado con Gamaliel, jamás había sido reconocido en el mundo espiritual por los demonios mismos. Imagínate el poder de Dios, la facultad y el respaldo que Dios le puede dar a un discípulo. Aleluya. El respaldo que Dios le puede dar a alguien que verdaderamente se humilla, se somete y busca el poder y el respaldo del Espíritu Santo. Como religioso, Saulo de Tarso jamás había podido echar fuera un demonio, ni podía sujetar los deseos de su corazón de querer matar a los mismos cristianos. Era perseguidor de los hijos de Dios, como Saulo de Tarso, antes de usarlo Dios con ese poder que vemos en Éfeso. En la ciudad de Éfeso parece ser que el apóstol Pablo ejerció tanto poder y respaldo de Dios y del Espíritu Santo, que si lo medimos, cuando Jesús llegó a Nazaret, Jesucristo, el Hijo de Dios, llegó a Nazaret. Escucha esto. El Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que vino del tercer cielo, el Verbo hecho carne, llegó a Nazaret, donde Él se había creado, donde Él había crecido, donde la gente lo conocía, que era el hijo del carpintero y hijo de aquella mujer llamada María. Ahora, cuando Jesús de Nazaret llegó a la ciudad de Nazaret, donde Él se había criado, la Biblia dice a través del apóstol que Jesús, el Hijo de Dios, no pudo hacer ningún milagro
milagro en Nazaret. Y no vayamos a otro texto, sino que veamos este texto. Lo dice también por respaldo del Espíritu Santo, que tanta era la incredulidad en Nazaret hacia Jesús, que el Hijo de Dios mismo no pudo hacer milagros en Nazaret. Al comparar esas dos situaciones, el Hijo de Dios en Nazaret no pudo hacer milagro, pero hoy vemos al que perseguía, al que asolaba la iglesia de Cristo, al que perseguía a los cristianos, al que había participado de apedrear a los cristianos. Hoy lo vemos en la ciudad de Éfeso siendo respaldado por el poder de Dios. Aquel Dios quien él había perseguido hoy estaba testificando que a través de sus manos salía poder. Los hijos de Elseba habían querido imitar al apóstol Pablo, ir a poner las manos sobre aquel endemoniado. El endemoniado, el espíritu que tenía aquel hombre, comenzó a decirle: a Jesús conocemos, a Pablo conocemos, pero ustedes no los conocemos. Los mismos espíritus inmundos testificaron y dijeron que aquellos hombres, hijos de Elseba, eran unos mentirosos, que estaban en tinieblas y que estaban encadenados y que ellos eran esclavos del pecado. Eso es lo que dijeron. Pero ¿por qué podemos entender que en esas palabras ellos dijeron: a Jesús conocemos, a Pablo conocemos, pero ustedes quiénes son? No eran conocidos en el reino espiritual. Hay mucha gente que es conocida por los pastores, por los evangelistas, por las iglesias, por la gente de esta tierra. La Biblia dice que los hijos de Elsebas eran conocidos en la ciudad de Éfeso por los moradores como personas que ejercían la magia, que ejercían la magia. Ahora, cuando estos hombres ven que el apóstol Pablo llega y pone manos sobre los enfermos, y los enfermos recibían su sanidad, eran libertados. Pero ¿cómo es que un hombre apedreador, perseguidor de la iglesia, cómo es posible que Dios a este hombre que perseguía, que asolaba a la iglesia, que mataba a los cristianos, que tenía poder para perseguir a los hijos de Dios, hoy en la ciudad de Éfeso, el mismo Dios que había sido perseguido por Saulo de Tarso, hoy él está diciendo que de las manos de este apóstol él puede testificar que poder salía de él. Aleluya. Y poder de Dios, no de los hombres. Pero esto, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó a agradar a Dios siendo alguien que perseguía y asolaba a la iglesia? ¿Cómo es que halló gracia para que Dios hoy lo estuviera respaldando y estuviera testificando que no es de cualquiera? Los hijos de Elseba quisieron poner las manos y comenzaron a decir: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, del Dios que predica el apóstol Pablo, os conjuramos. Pero ¿qué sucedió? La Biblia dice que aquel espíritu inmundo que estaba en aquel hombre comenzó a lanzarse sobre aquellos 7 hombres que lo habían querido echar fuera. Este espíritu inmundo no lo reconocía como embajadores o enviados por Cristo. Este espíritu inmundo en la ciudad de Éfeso había de avergonzar y avergonzó a aquellos 7 hombres. La Escritura dice que estos hombres
conocemos, pero ustedes no sabemos quiénes son. Y se les lanzó encima y los hirió. Les quitó la ropa. Un hombre endemoniado en la ciudad de Éfeso hoy estaba avergonzando a siete hombres que procuraron tener el poder y el respaldo, porque querían imitar lo que el apóstol Pablo hacía. El poder salía, dice la escritura, de las manos del apóstol. Pero al preguntarnos cómo es que llegó a ser respaldado de tal forma que el Dios de Abraham, que el Dios de Jacob, que el Dios de los hebreos, que el Dios de los judíos testificara que verdaderamente Él era su discípulo, y todo demonio se tenía que someter a la orden y a la voz cuando el apóstol Pablo decretaba en el nombre de Jesús que los espíritus inmundos salieran fuera. Los espíritus inmundos tenían que salir fuera. Pero ¿cómo es que este hombre, que era perseguidor de la iglesia de Cristo, que había apedreado a los cristianos, que había perseguido al mismo Dios que hoy lo estaba respaldando, tuviera tal poder en la ciudad de Éfeso? Aleluya. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Y recordemos a Jesús de Nazaret. En Nazaret, que no pudo hacer milagro. ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Qué le sucedió a Jesús en Nazaret? Pero ¿por qué hoy el apóstol Pablo, que había sido perseguidor, asolador de la iglesia de Cristo en la ciudad de Éfeso, la Biblia dice que aún los mantos, los pañuelos, los traían y los ponían, y las enfermedades tenían que salir fuera de aquellos cuerpos, porque reconocían aún el sudor del apóstol Pablo? Aleluya. Qué poder hay en el reino de Dios y no lo podemos usar. Pero ¿por qué no lo podemos usar? Los hijos de Erseba tuvieron el anhelo y el deseo de imitar. Quizás somos imitadores como los hijos de Erseba. Delante de los hombres podemos aparentar ser ungidos, pero delante de Dios y el reino de Dios y su justicia, y en el reino espiritual, aún los demonios no nos reconocen. Podemos ser reconocidos quizás por las iglesias, por la gente de esta tierra, pero cuando toca que ser reconocido por el reino espiritual, aquellos demonios le dijeron a estos 7 hombres. Estos hombres tenían el anhelo, tenían el deseo de imitar. ¿Será que hoy en día solo vemos imitadores, deseosos nomás del poder de Dios, pero no sometidos, no humillados, no reconocidos en el mundo espiritual, mas reconocidos por los hombres? Eso es lo que abunda en las iglesias, bien reconocidos, pero en el mundo espiritual no sé quiénes son. Los demonios comienzan a decir, no sé. ¿Por qué? Porque podemos predicar y andar caídos. El ángel de Éfeso, el apóstol Juan, está recibiendo
que es un ángel encargado de la iglesia de Éfeso, que está al cuidado de la grey de Dios. Pero a pesar que todavía es reconocido en el reino de Dios, pero el ángel de Éfeso está caído. El ángel de Éfeso ha dejado su primer amor, y la Biblia dice a través del apóstol Pablo que aún siendo el ángel de la iglesia de Éfeso, el encargado como el pastor, el encargado, el que está al cuidado de las ovejas, necesita arrepentirse. Hay muchos que necesitamos arrepentirnos para ser reconocidos en el mundo espiritual, para poder ir por todo el mundo y echar fuera demonios, y no solo ser aparentadores que los hombres nomás nos reconocen, pero cuando se trata de echar fuera demonios, no podemos ser reconocidos por los demonios, porque los mismos demonios no nos reconocen. ¿Cuántas veces te ha tocado echar fuera un demonio como hijo de Dios, y el demonio se tuvo que someter? Ahí no es que vamos a llegar como llegaron los hijos de Erseba. Los hijos de Erseba se equivocaron. No, tenían que decirle: os conjuramos. Esa palabra quiere decir: te ruego, te ruego. ¿Cómo puede llegar un hijo de Dios diciéndole a un demonio: te ruego? Si Jesús dijo: les doy poder. El poder está con nosotros verdaderamente. Solo que tenemos que ser reconocidos en el mundo espiritual. El poder lo dio Jesús. No podemos llegar como llegaron los hijos de Erseba diciéndole: te conjuro. Eso quiere decir: te ruego, demonio, sal fuera de ese cuerpo, de esa vida. No podemos llegar rogando a los demonios. Dios nos dio poder, Dios nos dio autoridad, Dios nos dio la unción de poner las manos sobre los enfermos para que proclamáramos sanidad en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Pero es de preguntarnos: ¿seré reconocido en el mundo espiritual? ¿Me reconocen los demonios? Me acuerdo y testifico. Ese va a ser un tiempo de testimonio. Este servidor que buscó 40 días y 40 noches de ayuno, este servidor también pidió al Dios único y verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Este servidor le dijo a su rey: una petición traigo delante de ti, mi Dios, mi rey. Allí llevaba este servidor la petición. Estaba anhelando ser reconocido en el mundo espiritual. Me recuerdo que pasé por mucho tiempo con la misma petición. Caía de rodillas por horas, por minutos, por horas, pidiendo lo mismo. Quiero ser reconocido en el mundo espiritual. La Biblia dice que el que pide recibe, que el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Este servidor estaba delante del Rey de Reyes, el que hizo los cielos, hizo la tierra, el que formó el universo. Este servidor se acercó al Rey de Reyes y le dijo: quiero ser reconocido en el mundo espiritual por los ángeles de Dios y por los demonios. Una petición traigo. Una petición traigo. Una petición: que sea reconocido en el mundo espiritual. ¿Cuántos cristianos hemos pedido? Imagínate, un siervo inútil como yo llegando delante de la presencia del Rey de Reyes: Señor, da a conocer mi nombre delante de tus ángeles, delante de los ángeles caídos, delante de los demonios. Da a conocer que verdaderamente soy tu hijo. Y esa era la única petición,
por mucho tiempo rogué, por mucho tiempo anhelé, no tenía otra petición más grande que ser reconocido en el mundo espiritual. Ahora estaba rogando. La Biblia dice que el que pide recibe. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Este servidor clamó, este servidor del Rey de Reyes clamó y pidió ser reconocido en el mundo espiritual. Y lloré por mucho tiempo, doblé mis rodillas delante del Rey de Reyes con una sola petición: ser reconocido en el mundo espiritual. Dios había visto mi llanto, Dios había visto mi súplica por muchos meses. No me recuerdo cuántos fueron, pero fue por mucho tiempo que solo llevé delante del Rey esta petición. Ahí estaba. Pero ¿por qué? ¿Por qué anhelar? ¿Por qué se me ha metido esa locura? ¿Por qué? ¿Acaso había escuchado que del apóstol sí salía poder? Y de los hijos de Elsebas, que eran imitadores, ya no quería ser un imitador más. Si veía un demonio, quería ser reconocido por los mismos demonios. ¿Acaso lo logró este siervo inútil? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? Aleluya, gloria a Dios, Cristo viene. ¿Cuánto tiempo? Con la misma petición: da a conocer mi nombre en el mundo espiritual. Y yo proclamaba y decía: mi nombre es José Joel Alfaro, hijo de Cristina Argueta Alfaro. Esa es mi madre, mi familia. Mi padre ya murió. Y allí estaba hablando con el rey y diciéndole: mi nombre es José Joel Alfaro. Llévalo y dalo a conocer delante de los ángeles y delante de los ángeles que cayeron y delante de los demonios. Ahí estaba el siervo inútil, llorando, proclamando: quiero ser reconocido en el mundo espiritual. Pero ¿por qué esa locura? Porque hay muchos que le llaman locura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué querés ser reconocido en el mundo espiritual y no ser reconocido solo en las iglesias, delante de los hombres carnales, animales y diabólicos? ¿Por qué? Al preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué querer ser reconocido en el mundo espiritual? Sí, ya habíamos pasado por esta hermosa palabra que Dios, el que hizo los cielos y la tierra, está diciendo: por manos de mi siervo. Pero de preguntarnos por qué no se hacía por manos de cualquiera, sino de aquel que había hallado gracia, a pesar de que había sido perseguidor de la iglesia de Cristo y del cuerpo de Cristo, a pesar de que asolaba a los hijos de Dios. Hoy Dios lo está respaldando. ¿Cómo puede ser posible? En la ciudad de Éfeso, algo grande y poderoso, sobrenatural, porque eso es el reino de Dios verdaderamente. El reino de Dios no solo consiste en consejo y sabiduría de palabra. El consejo aumentará el saber, pero no nos debemos de mover como iglesia de Dios y quedarnos solo en el consejo de la palabra, sino que tenemos que preocuparnos porque el reino de Dios se acerque también con poder, con demostración de señales, porque Jesús mismo lo dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Él dijo. Pero ahora preguntémonos: ¿por qué no me siguen las señales? Si deseo predicar, si desear, cualquiera desea. Los hijos de Elseba desearon y anhelaron y lo intentaron.
fueron más allá, se atrevieron a querer echar fuera un demonio. ¿Cuántos pastores he visto de pastores? Y no por menospreciarlos, sino que cada quien recibe de acuerdo a cómo busca. Porque Dios es galardonador. Si alguien busca, halla. Si alguien pide, recibe. Si alguien llama, se le abrirá. Pero ¿cuántos que se proclamaron pastores? Y está bien, porque anhelaron. Ya están ahí. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Ya están ahí. Pero ahora preguntémonos, ¿cuántos anhelamos no solo hablar con sabiduría de palabra, sino que tenemos el anhelo, el deseo? Y no solo lo hemos tenido porque este siervo inútil se metió a 40 días y 40 noches sin comer y sin beber nada, ni agua, ni comida. Y ahí estaba, buscando 40 días. ¿Y eso para qué? Para ser reconocido en el mundo espiritual. ¿Y de qué me sirve eso? Ese es el reino de Dios. Verdaderamente ese es el reino de Dios. Porque cuando hay alguien poseído, cuando hay alguien endemoniado, ¿cómo pueden los hijos de Erseba? Esto traducido es: ¿cómo puede un pastor que ni tan siquiera ha podido ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios creer en el poder de echar fuera demonios si ni tan siquiera ha podido ser bautizado él mismo? La Biblia dice que ahí estaba el apóstol Pablo en Éfeso y preguntó y dijo: ¿han recibido el Espíritu? ¿Han sido bautizados? El apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso estaba gritando a aquellos que escuchaban la palabra y a aquellos que se reunían en el nombre de Jesús, y les estaba diciendo: han recibido el Espíritu Santo, han sido bautizados por el Espíritu Santo. La respuesta de los moradores, de los seguidores de Jesús en la iglesia de Éfeso fue: ni tan siquiera hemos escuchado del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que había sucedido? Ni tan siquiera hemos escuchado del bautismo del Espíritu Santo. Hoy le pregunta: ¿y en cómo fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Él contestó y dijo: pero Juan bautizaba para arrepentimiento de pecado. Hoy les vamos a bautizar en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Y los bautizó. Hoy puso las manos sobre ellos el apóstol Pablo y les dijo: recibid el Espíritu. La Biblia dice que aquellos que fueron bautizados por las aguas en el nombre de Jesús también fueron bautizados en el poder del santo y poderoso Espíritu de Dios. Hablaban lenguas, glorificaban y hablaban en otras lenguas las maravillas de Dios. ¿Cómo es que este hombre o apóstol Pablo llegó a tal grado que Dios lo respaldara? Si él era perseguidor de los cristianos cuando era religioso, menospreciaba el cuerpo de Cristo y no le agradaba que se hablara de la resurrección de él, de Jesús. Ahora veamos: el Hijo de Dios en Nazaret no pudo hacer milagros. Ahora veamos al apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. Aún los delantales
Los pañuelos que usaba el apóstol hacían milagros. ¿Qué sucedió con Jesús en Nazaret? Siendo el Hijo de Dios, porque no pudo hacer milagro. Hoy podemos alzar nuestros ojos y en el Espíritu decir: Jesús de Nazaret, ¿qué te pasó en la ciudad de Nazaret que no pudiste hacer milagros en Nazaret? Aleluya. Podemos gritar y decir: hoy Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Hoy podemos decir en nuestras oraciones: Jesús, ¿qué pasó en Nazaret que no pudiste hacer milagros? Y cómo es que el apóstol Pablo, siendo perseguidor de los cristianos, hoy en Éfeso, él llevaba sus delantales, o la gente llevaba sus pañuelos y los ponían sobre los enfermos, y los enfermos eran libertados y eran sanados de sus enfermedades. ¿Qué diferencia había? ¿De qué se trata esto? ¿Qué sucedió con Jesús en Nazaret? Si era el Hijo de Dios, el Mesías, el que llevaba la sangre inmolada, la sangre que purifica, la sangre que santifica, el Cordero inmolado en Nazaret, no pudo hacer milagros. Hoy alguien que había perseguido el cuerpo de Cristo y había perseguido a los hijos de Dios en la ciudad de Éfeso, el mismo Rey de Reyes, el Dios de Abraham, está diciendo: por manos de mi apóstol Pablo se hacen milagros. De tal forma que los hijos de Ersebas cayeron en envidia, cayeron en deseo. Quizás dijeron: vamos a hacer dinero, nos vamos a hacer millonarios sanando a los enfermos. Aleluya. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Y qué sucedió en Éfeso? Que a ese varón, siervo del Dios Altísimo, los demonios no le reprocharon: tú fuiste perseguidor. No, dice la Biblia que lo reconocían, que verdaderamente era hijo de Dios. Los demonios no dijeron: el apóstol Pablo fue perseguidor de la iglesia. Los demonios no dijeron: el apóstol Pablo no es hijo de Dios, sino que ellos mismos dijeron: a Jesús conocemos y al apóstol Pablo conocemos, pero ustedes, hijos de Erseba, no sabemos quiénes son. Y los aruñaron y los dejaron desnudos y todos golpeados. El poder del reino de Dios. ¿Cuántos anhelamos el poder? Aleluya. ¿Cuántos anhelamos echar fuera demonios? ¿Cuántos anhelamos poner las manos sobre los enfermos? ¿Cuántos anhelamos predicar y ir por todo el mundo y llevar la buena nueva de salvación? Muchos. De tal forma que la Biblia dice que en este tiempo, año 2026, no sufrimos de la sana doctrina. La sana doctrina está. Aquel que diga que no hay sana doctrina está hablando en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: no sufrimos de la sana doctrina, sino que lo que está sucediendo es que tienen comezón. Es el comezón, es un deseo, es comezón nomás, es un deseo nomás. No es sometimiento, no es querer sufrir por la causa de Cristo, porque este hombre llamado Saulo de Tarso, como religioso, tuvo que ser perseguido. Así como él persiguió el cuerpo de Cristo, así también él tuvo que ser perseguido por causa del evangelio. La escritura dice que iba con cartas hacia Damasco a perseguir y asolar el cuerpo y a los cristianos, a los hijos de Dios. Iba con cartas importantes para quitarles la vida a los hijos de Dios, pero ahora Dios se le sale al encuentro y se le en el camino
Ahí está la clave. Un encuentro verdadero con Dios. ¿Qué es lo que sucedió con Saulo de Tarso, el religioso, para que hoy en Éfeso fuera respaldado por Dios y los mismos demonios dijeran: ese Pablo sí es hijo de Dios, tiene autoridad para echarme fuera, a él sí me someto? Porque eso estaban diciendo al interpretarlo, al entenderlo, al tratar de entender todo el pasaje bíblico. Eso es lo que estaban diciendo. Ante Jesús nos podemos someter. Ante el apóstol Pablo nos podemos someter y podemos irnos fuera de este cuerpo. Pero ¿ustedes quiénes son? No, que venimos en nombre de Jesús. No, venimos en nombre de Jesús, del que predica Pablo. En nombre de Él venimos. En nombre de Él venimos. Los demonios replicaban y decían: ¿ustedes quiénes son? Por eso es que la Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos y podrá usar el poder de Dios. No eran reconocidos en el mundo espiritual. Yo quiero ser reconocido por los demonios. Yo quiero ser reconocido en el mundo espiritual por los ángeles de Dios y por los demonios caídos, los demonios. Entonces, ¿qué? Hay que tener un encuentro verdadero. Salir de la religiosidad. Como Saulo de Tarso. Siendo Saulo de Tarso, podía echar fuera demonios o poner las manos sobre los enfermos, y que Dios dijera: por las manos de Saulo de Tarso se hacen milagros. No, está diciendo por las manos del apóstol, servidor, hijo de Dios, respaldado por Dios. Tuvo que tener un encuentro, ser humillado por Dios. Dios tuvo que hablar severamente con él y decirle: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Era perseguidor el hombre. Pero más adelante, respaldado por el poder de Dios, de tal forma que, comparando esas dos escenas, Jesús, el Hijo de Dios, no pudo hacer nada en Nazaret, y hoy el apóstol, seguidor, antes perseguidor del cuerpo de Cristo, hoy como apóstol haciendo grandes señales y prodigios en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Pasó 2 años ahí. En la sinagoga le dijeron: ya no queremos oír. Había demostrado también el poder en Éfeso. No solo había llegado con sabiduría de palabra, sino que la ciudad de Éfeso, los moradores de Éfeso, fueron testigos de que los religiosos, los hijos de Ersebas, no podían y no tenían autoridad para echar fuera demonios, mas el apóstol Pablo sí. Pero a pesar de todo eso, muchos en Éfeso no querían escuchar ya palabra de Dios. Hay gente que se
se le va a predicar con sabiduría de palabra el reino de Dios y su justicia. Hay gente que, como los moradores de Éfeso, no solo van a escuchar la palabra, sino que vieron el poder de Dios a través del apóstol, pero ni aún así quisieron recibir a Jesús, sino que dice que endurecieron su corazón y ya no quisieron escuchar la palabra de Dios a través de la boca del apóstol Pablo. El apóstol dijo: me voy de esta sinagoga. Ya no quieren en esta iglesia escuchar palabra de Dios. Me voy. Se fue. A la escuela de uno de sus seguidores. Ahí estuvo predicando y enseñando. Gloria a Dios. Saulo era religioso. Como personas religiosas no podemos echar fuera demonios ni hacer milagros en el nombre de Jesús, porque es Dios quien respalda a sus enviados. Porque la Escritura dice: a través de las manos del apóstol, porque Dios permitía que él fuera un vaso, que él fuera un utensilio, un odre, una vasija llena del poder y del respaldo de Dios. Cuando somos como los hijos de Ersebas, religiosos nada más, ahí vamos a estar con el anhelo nomás. Yo quiero ir por todo el mundo y predicar el evangelio, poner las manos sobre los enfermos, y ahí está el deseo, ahí está el anhelo, pero no hemos tenido todavía un encuentro verdaderamente con Cristo. ¿Por qué? Porque todavía somos religiosos, como Saulo de Tarso. Mas cuando llegó a ser el apóstol elegido, experimentaban dolores, perseguido, apedreado. Hoy Dios testificaba de él. Aleluya, Cristo viene. Así que debemos de ser religiosos y buscar a Dios verdaderamente. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, a ti la gloria y la honra, a ti la alabanza y el poder. Gracias, Jesús. Si hay alguien que quiere reconciliarse, si hay alguien que quiere venir a los pies de Cristo por primera vez, hoy es momento. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dile de esta manera: Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Te recibo hoy, me arrepiento de mis pecados, de mis iniquidades. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Si te vas a arrepentir,